Vamos a empezar porque tenemos, la idea es, yo tengo ruido de fondo, no sé si hay alguien que tiene abierto el micrófono. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto, hacía tiempo que no nos juntábamos y con motivo de algunas charlas con amigos y también con algunos colegas con motivo de una reunión que tuvimos en la Academia de Derecho la semana pasada sobre este mismo tema y alguna publicación que salió hace poco en Rubinstein Culsoni acerca de precisamente de este tema, de los instrumentos digitales, cuál es la validez y eficacia de los eh, instrumentos digitales y sobre todo de algunos contratos. Hay algo abierto atrás que está haciendo mucho ruido. Entonces dijimos, bueno, volvamos a juntarnos con nuestros amigos para charlar de los temas que nos interesan y el tema que varios nos plantearon es el tema de los instrumentos digitales y la contratación electrónica. Voy a tratar de hablar no más de 30 minutos para que nos queden 10 para charlar con ustedes. Así que a lo mejor puedo ser un poco rápido en algunos de los temas que vayamos planteando. En realidad el proceso de representación, almacenamiento y transmisión de hechos y actos, es decir, de hechos o declaraciones de voluntad a través de modos electrónicos o digitales, y en esto no voy a ser exhaustivo ni riguroso, porque tampoco la doctrina es conteste a la hora de decir qué es lo electrónico y qué es lo digital. En realidad hoy el modo de representación de sonidos, de imágenes, de declaraciones de voluntad o de declaraciones de ciencia es en general a través de un lenguaje numérico binario, que son impulsos eléctricos, lo que se llama precisamente el lenguaje digital o la representación digital. Esto no es nuevo, por supuesto, esto nace con la computación hace muchos años, pero tuvo un especial impulso a fin del siglo XX y principios de este siglo XXI, cuando las legislaciones, sobre todo los gobiernos nacionales europeos y Estados Unidos, también en Asia, comienzan a poner especial hincapié en regular este nuevo fenómeno. Lo que antes se hacía en papel y por vía escrita hológrafa, se comienza a representar en otro idioma ininteligible, intangible, porque son impulsos eléctricos que no condicen con el modelo que veníamos usando, que era por lo general en un papel y escrito a mano, o luego escrito a través de una máquina, pero que quedaba plasmado en un papel. En el fines del siglo XIX, siglo XX y principios del siglo XXI, tanto el mercado común europeo o la Unión Europea en general, como casi todos los países latinoamericanos, comienzan a dictar reglamentaciones acerca de este fenómeno para tratar de equiparar a los instrumentos digitales, es decir, a la representación digital de textos, declaraciones de voluntad, voz o imágenes, a los que se realizaban analógicamente. Y en esto es importante la función que llevó a cabo la UNCITRAL, que es un organismo de las Naciones Unidas que tiene por objetivo la unificación del derecho mercantil internacional, en el que en el que dictó a principios del siglo XXI dos leyes modelos, digamos, que podían ser tomadas como modelos tanto por particulares que quisieran incluir sus disposiciones en sus contratos, como por gobierno, como efectivamente lo hicieron, y de hecho la ley de firma digital tiene muchos de esos modelos y también el Código Civil y Comercial actual. Eh, eh,
estas leyes de UNCITRAL, para los que recién se están iniciando en esto, son de imprescindible lectura porque son muy didácticas, muy docentes en cuanto a qué es lo que se pretende con estas nuevas regulaciones. En este marco, en la Argentina se dictó en el año 2001 la ley 22.506, llamada Ley de Firma Digital, que venía a poner ciertos conceptos en regla, o ciertas reglas para la representación digital y darle validez y eficacia a este tipo de manifestaciones. En realidad, no tuvo una gran difusión la firma digital. Ya vamos a ver qué es una firma digital. Pero de hecho el comercio electrónico se extendió. Hoy es inimaginable, y no por el hecho mismo de la pandemia, sino hoy se pagan los impuestos a través de medios digitales y sin firma digital. Compramos en el supermercado y pagamos por medios digitales y sin firma digital. Es decir, los medios de autenticación de quién está actuando en este intercambio de mensajes de datos, que así es el término que se utiliza en estos leyes modelos, el mensaje de datos. En este intercambio de mensaje de datos se hace sin una firma digital, se hace a través de otros medios de autenticación, se hace a través de tokens, se hace a través de passwords, se hace a través de pins, de identificación biométrica a través de la vista o a través de la voz, o a través de la huella digital. Eh, lo que hasta aquí no ha traído mayores problemas. El problema se produce que en el momento que cuando se produce la pandemia y se decreta el aislamiento obligatorio, muchas actividades quedaban afuera de este comercio electrónico que formaba parte ya de nuestra realidad. Fíjense lo que dice Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es como si hubieran transcurrido 3 años en 3 semanas, ya que tanto los usuarios como las empresas aceleraron sus procesos de adopción y desarrollo de los canales digitales respectivamente. Aquí dice el doctor Moreno, levantó la mano, no sé para qué levantó la mano, doctora, pero las consultas las vamos a hacer al final. Esto es lo que nos llevó a retomar viejos estudios. Nosotros al principio del siglo XXI escribimos mucho sobre esto, hicimos un libro sobre firma digital, luego escribimos sobre contratos electrónicos, pero claro, no era esta la situación en donde actividades que normalmente se hacían por escrito y en papel, como por ejemplo una venta de un inmueble, se comenzaron a hacer por medios digitales. En Córdoba se publicitó especialmente lo que se llamó el boleto digital, en donde empresas comenzaban a utilizar medios digitales sin firma digital y sin una infraestructura como puede tener Mercado Libre o como puede tener cualquier banco para realizar operaciones seguras. Y quiere decir operaciones seguras es que se puede identificar perfectamente quiénes son las partes que están en contacto a través de los medios digitales y cuáles son los intercambios de declaraciones de voluntad que han realizado a través de sus respectivos ordenadores. Esto nos volvió a decir, todos estos actos o notificaciones a través de WhatsApp o contratos a través de WhatsApp, porque la pandemia nos superó y fue necesario comenzar a utilizar medios que eran inimaginables que íbamos a utilizar hasta hace poco tiempo. Si esto luego se extenderá o no, no lo sabemos, pero hasta hoy comenzaron a usarse estos medios. Por lo tanto, volvimos sobre aquellos estudios y dijimos, ¿son válidos, son eficaces este tipo de transacciones?
Para llegar a esa conclusión tenemos que decir que en el mundo, los quienes han estudiado el mundo digital y las implicancias jurídicas del mundo digital, dicen que son fundamentales partir de tres grandes principios. El principio de permanencia del derecho preexistente, es decir, el hecho de que una declaración de voluntad, por ejemplo un contrato, para trabajar sobre el paradigma del contrato, haya sido realizado a través de medios digitales, una oferta digital y una aceptación digital, no quiere decir que no se le apliquen las normas del derecho de los contratos o de las obligaciones de los contratos previsto bajo un paradigma de contratos escritos en papel. El hecho de que estén escritos, o mejor dicho, representados de otro modo, no quiere decir que no se le apliquen las mismas reglas del derecho de las obligaciones de los contratos, si de lo que estamos hablando es de contratos. El segundo principio es el principio de equivalencia funcional o no discriminación. Esto es central. El hecho de que esté representado por medios electrónicos o digital no quiere decir que deba ser discriminado en el mundo jurídico. Siempre que se cumplan ciertos requisitos, el escrito en papel tiene los mismos efectos y eficacia que una declaración de voluntad que haya sido expresada en un lenguaje numérico binario. Y por último, el principio de la buena fe, que es central en estos momentos, porque ante nuevos modos de expresión de declaraciones de ciencia o declaraciones de voluntad, o incluso una fotografía, en donde alguien se atribuye el derecho intelectual sobre esa fotografía y no ha utilizado una firma digital para asegurar su autoría y su integridad, luego se discute quién es el dueño intelectual o el propietario intelectual de esa fotografía. Entonces aquí el principio de lealtad que prescribe o es una consecuencia necesaria del principio de la buena fe será central a la hora de interpretar y determinar estos derechos. El paradigma de los códigos del siglo XIX y también el del siglo XXI que tenemos nosotros es que las declaraciones de voluntad se hacen por lo general por escrito y en papel. El documento de papel cumple varias funciones. Primero, por ejemplo, proporcionar un documento legible para todos. Asegurar que ese documento sea inalterable, que se pueda reproducir, que se puedan autenticar en ese documento los datos consignados suscribiéndole una firma, es decir, que estén en un papel, que sea legible, que ese papel en principio sea inalterable, que pueda ser reproducido varias veces, que se pueda firmar y por último que tenga una forma aceptable para una presentación de este escrito ante autoridades públicas y los tribunales. Este es el modelo de los actos jurídicos en el, pongamos como ejemplo, el Código Civil argentino. Por lo general, los actos jurídicos deben ser presentados en papel. Pero ¿qué pasa si se han representado por medios digitales? Muy bien, el artículo 6 de la Ley de Firma Digital dice que se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Y un documento digital satisface el requerimiento de escritura. Fíjense que la Ley de Firma Digital no impone ningún requisito al documento digital. Dice solamente que satisface el requerimiento de escritura. Mucho más cercano, en el 2015 comenzó a regir el Código Civil y Comercial cuando habla de expresión escrita, y luego de decir cómo puede ser expresado, cómo puede ser la expresión escrita, al final de este artículo 286 dice, en el último párrafo, puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Es decir que aquella representación
mediante impulsos eléctricos, intangible, a través de medios técnicos, se hace inteligible, dice el Código Civil y Comercial, legible, dicen, por ejemplo, la ley modelo de UNCITRAL, esto es que sea entendible, que cuando tenga que ser opuesto a quien deba ser opuesto, entonces a través de la utilización de alguna herramienta técnica que se formará parte, que se formará con un hardware y un software, entonces esa representación digital se hace legible, inteligible a quien pretende acceder a ella. Por lo tanto, conclusión, si el documento debe ser escrito, no hay duda que estoy yendo mal, perdón. No hay duda que el documento digital llena este requisito. El segundo requisito que por lo general se requiere para que una declaración de voluntad sea atribuible a una persona es la firma. La firma permite identificar a una persona, deja constancia sobre la participación personal de ella en el acto de firmar, demuestra su intención de obligarse por el contenido de ese contrato, si es un contrato lo que se va a firmar, reivindica la autoría de un texto, o también demuestra la intención de asociarse con el contenido del documento escrito por otro, por ejemplo. La mayoría de los contratos requieren de la firma. El artículo 3 de la Ley de Firma Digital dice, cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en los que la ley establece la obligación de firmar o prescribe que si no está firmado, el acto o el hecho no tiene efectos. Es decir, que si está firmado digitalmente, se entiende que se trata como si fuese una firma manuscrita. Esto es lo que dice la ley de firma digital. Pero la ley de firma digital distingue dos tipos, en realidad, de modos de identificación, modos de autenticación, desde mi punto de vista, de quien emite el documento digital. La llamada firma digital, que si bien la ley de firma digital dice que adopta un principio de neutralidad con respecto a la tecnología que se puede utilizar para autenticar un documento, para atribuir un documento digital o un mensaje de datos a una determinada persona y asegurar su inalterabilidad, en realidad toda la ley está estructurada sobre un sistema de criptografía de doble clave asimétrica, una clave pública y una clave privada que queda siempre en poder de quien firma y una clave pública que es pública precisamente y es utilizada por quien accede a un documento y quiere comprobar quién es el autor de ese documento. El artículo 2 dice, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control, y la firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama la estructura de firma digital, que está regulada por el Estado y que le permite a ciertas personas, privadas y públicas, a otorgar firmas digitales porque están licenciadas para esta tarea. Y en lo que nos interesa, el artículo 5 reconoce que se llama firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación, pero que carezca de alguno de los requisitos, es decir, que no sea o el sistema de
doble clave asimétrica y bajo un régimen de criptografía. En esto hay que tener cuidado para quienes estén interesados en el tema, porque por allí googlean y ponen firma electrónica, y en España, por ejemplo, la firma electrónica y es la firma electrónica nuestra, y la firma electrónica avanzada es lo que se llama la firma digital. En esto no hay una unidad de denominación acerca de cuándo una firma, cuando un conjunto de datos electrónicos tiene la característica de darle autenticidad e integridad al documento, y cuando ese conjunto de datos electrónicos, como dice el artículo 5, que están integrados o ligados o asociados a otros datos electrónicos, no cumple con ese requisito porque la ley no se lo reconoce. El Código Civil y Comercial también reconoce que la firma digital tiene las mismas características que una firma hológrafa. El 288 dice: la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto, debe consistir en el nombre del firmante o en un signo, y en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza una firma digital. Pero no es que desconozca el efecto que puedan tener otros modos de identificación digital. Simplemente dice que la firma digital es la única que le da el mismo efecto de la firma hológrafa. Esto es, que se presume que corresponde a una determinada persona. Y para ello distingue entre los instrumentos privados firmados y no firmados. Los instrumentos firmados son los particulares que están firmados y se llaman instrumentos privados. Y si no están firmados, se los denomina instrumentos particulares no firmados, que es lo que se está utilizando en este momento. Es un mail que va y un mail que viene, un mail que va con una oferta, un mail que viene con una aceptación de la oferta, sin que se esté utilizando la firma digital en cada uno de los mails, o sin que el contrato que va como anexo de esa mail haya sido firmado digitalmente por quien esté firmando el contrato. Esta categoría dice, comprende todo escrito no firmado, los impresos, los registros visuales, cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y la información. Aquí está nuevamente receptado que el documento digital no firmado tiene validez. ¿Qué valor tiene? Dice, el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, es decir, los particulares son los particulares no firmados, que son los privados, entre otras partes teniendo la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad del texto, los usos y prácticas. Hoy los usos y prácticas es esto, es utilizar medios digitales porque el aislamiento no permiten el acercamiento, las relaciones precedentes, la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos. Y aquí voy a poner especial atención. La confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Este no es un tema nuevo. El tema de la validez de los emails como prueba de la contratación, hace ya años que la Argentina, en la jurisprudencia argentina, ha aceptado. En tanto y en cuanto se pueda probar a través de los medios técnicos y procedimientos técnicos que nos exceden a los abogados, sino que son temas que hay que trabajar precisamente con los técnicos especializados en el tema, que se pueda determinar que un determinado email ha salido y ha salido del ámbito de dominio de una persona, pertenece a esa persona y que contiene una declaración de voluntad tendiente, por ejemplo, a celebrar un contrato y que otra parte lo ha aceptado. Dentro de estos documentos digitales están los contratos electrónicos, que pueden ser entre empresas y consumidores y entre consumidores. Vamos a poner especial énfasis entre consumidores, que es lo que está pasando. Una inmobiliaria que pone en contacto a dos, un comprador y un vendedor, y que no
reviste esta contratación la calidad de contrato de consumo. Si se trata de un contrato entre empresas, por lo general se va a hacer en contratos que se hacen en redes cerradas, se llaman contratos EDI, y en los contratos son exhaustivos en cuanto a cuáles son los medios técnicos que se utilizarán, etcétera, etcétera, por lo cual allí por lo general no hay problemas. El problema es que estos contratos se hacen en redes abiertas y el problema es que hay que asegurar la identidad de las partes, la integridad del mensaje, es decir, que el mail que salió es el mismo mail que llegó, la emisión y recepción, cuándo entró, cuándo llegó, cuándo se celebró el contrato, y que no haya interceptación del mensaje por una persona que no sea autorizada. El primer tema es cuándo se perfecciona el contrato. Sabemos que el Código Civil y Comercial mutó hacia el régimen de la recepción en los contratos entre ausentes. Y dice que el contrato se celebra con la recepción de la aceptación de la oferta. Y en el artículo 973 dice que a los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla. Trátase, se nos está terminando el tiempo, trátese de una comunicación verbal, de recepción en su domicilio o de otro modo útil. La ley modelo de UCITRAL trae un buen modelo de cuándo se debe considerar que el mensaje ha entrado para considerarlo que ha entrado al dominio de quien debía recibir la aceptación, por ejemplo, y es cuando entró al dominio informático de quien recibió la aceptación y éste tuvo la oportunidad de conocerla. Como nos queda muy poco tiempo, yo solamente voy a Disculpa, tenemos más tiempo, se alargó, tenemos más tiempo, bueno, así que... bueno, mejor entonces. Decía que la ley modelo de UNCITRAL entonces es docente en este aspecto. Dice que en el artículo 15 dice, el mensaje de datos se considera recibido si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción. Por ejemplo, yo en el contrato o en la oferta pongo, señor tal, y mando mi oferta desde una casilla de correo mía y le digo, espero su aceptación. Si la otra parte me manda la aceptación a esa casilla de correo, pues bien, aunque yo no levante la información, porque no se me ocurrió abrir mi casilla de correos durante un tiempo, desde que ese mensaje entró a mi casilla de correos, se considera celebrado el contrato. Lo mismo, si yo estoy mandando a una oferta, entonces la oferta se considerará que es recibida por el ofertado desde el momento en que entra al sistema informático que el ofertado ha designado para recibir la oferta determinada. Esto es importante, que hay algunas herramientas que no son obligatorias, no en los contratos en general, sí en los contratos de consumo, que la doctrina ha puesto de resalto que es importante incluirlo dentro de las cláusulas contractuales si vamos a iniciar un proceso de contratación por vía electrónica o digital. Uno es imponer el aviso de recibo, esto es, imponer al receptor del mensaje, por ejemplo, al aceptante, el envío de un nuevo mensaje al oferente, que sirva de aviso de recepción del mensaje original. Esto es, yo le mando mi aceptación, pero no queda concluido el contrato, sino hasta cuando el oferente me envíe un nuevo mensaje diciéndome que recibió la aceptación.
Esto no se suple por la noticia de que el mensaje fue recibido, brindado por el sistema de información. Muchas veces nosotros ponemos en el mail, señor, le ordenamos al sistema que nos diga si el receptor a quien le hemos enviado el mensaje lo ha recibido. Esto no es el aviso de recibo que se pretende incorporar como un elemento más para asegurar la contratación. El aviso de recibo es que el oferente le envíe un nuevo mensaje al aceptante diciéndole, señor, recibí su aceptación. Con lo cual va a tener dos mensajes el aceptante. Aquel que recibió diciendo que entró el mensaje al sistema operativo del oferente, pero además un aviso de recepción expreso diciéndole que el mensaje ingresó. El otro elemento que le tiende a darle mayores seguridades al sistema es pedir una confirmación del envío del mensaje. En este caso se requiere que quien envió el mensaje, por ejemplo, quien envió la aceptación, remita un nuevo mensaje confirmando el envío del anterior. Esto es, el aceptante dice, acepto comprar el inmueble que me está ofreciendo. Pero en las contrataciones previas, en las cláusulas previas, pusimos que solo se va a considerar aceptado. Esto me dice que se me acabaron los 30 minutos que me había tomado, pero como Macarena me dijo que tengo más tiempo, vamos a ir más tranquilos ahora. Entonces, el aceptante confirma que ha enviado la aceptación a través de un nuevo mensaje diciéndole, señor, he aceptado. Entonces el receptor tiene menos posibilidades de dudar de que se ha enviado el primer mensaje. Aviso de recepción, confirmación del envío del mensaje, que en algunas legislaciones lo toman como obligatorio para considerar celebrado el contrato a través de medios o contratos electrónicos. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado básicamente de dos particulares no proveedores y consumidores que se han puesto en contacto, por ejemplo, a través de vía email, que es todavía el modo más normal cuando no se tratan de operaciones que están ya de algún modo habitualizadas en el derecho, en la contratación. No vamos a hablar ni siquiera ahora de los smart contracts o los contratos a través de blockchain, que allí directamente todo lo que estamos hablando parecería que estuviese en el siglo XIX. El problema que tenemos hoy con la pandemia es que se están utilizando algunos modos que quizás ya dentro de los modos de contratación electrónicos no sean nuevos, pero que había que darle una respuesta. Y la respuesta es que el Código Civil y Comercial, a través tanto de las normas de los actos jurídicos como de las normas de los contratos, siempre que se puedan identificar perfectamente a través de medios técnicos quién ha emitido la oferta y la aceptación, por ejemplo, que esa oferta y esa aceptación no han sufrido cambios en el trayecto desde que son emitidos hasta que son recibidos, en los términos informáticos que hemos hablado de qué se entiende por recibido o emitido. Entonces estos contratos tienen validez, y esto es lo importante, que era a lo que veníamos a charlar esta tarde. No hay que tener miedo a los medios electrónicos o digitales, aunque no tengan firma. Lo ideal sería que todos tuviésemos firma. Pero hoy estamos cargando, por ejemplo, documentos digitales en los sistemas judiciales y ninguno tiene firma digital. Son documentos que están escaneados con nuestra firma.
y el sistema lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque es la necesidad, porque además se presume que estamos trabajando de buena fe y que todos vamos a actuar bien, y además está bajo la responsabilidad, por supuesto, de un profesional que lo está haciendo. Fíjense lo que pasa con algunos actos notariales que se están realizando. Otro de los mensajes u otros de las notas que se publicaron estos días en Córdoba es que se había celebrado un contrato en donde el escribano estaba viendo por cualquiera de las vías de videollamadas que existe hoy, que una persona estaba firmando en un lugar un contrato, que otra persona en otro lugar estaba firmando otro contrato, el mismo contrato, digamos, pero cada uno firmaba su ejemplar, que se identificaban a través de mostrarle en la pantalla a ese escribano un documento, y que esos dos documentos luego se los escaneaban, se lo mandaban al escribano, y el escribano de alguna manera lo protocolizaba, diciendo que, dando fe de todo lo que había visto. Y esto hasta se ha protocolizado, digamos, o se ha reglamentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se llama el certificado notarial remoto, creo que es. Aquí no hay firma digital ninguna. Lo que está haciendo el escribano es nada más que decir, yo vi que se firmaban dos contratos y vi los documentos de estas dos personas que estaban firmando. Ahora, si el documento que le mandaron escaneado es el mismo que firmó, eso no le puede contar el escribano. Allí es buena fe. Muchas veces, para asegurar la existencia del contrato, se hace que se le deposite una determinada suma de dinero como principio de ejecución del contrato. Esto lo hemos charlado con algunos clientes y está bien, porque allí no va a poder negar quien compró que celebró el contrato, pero sí podría negar, por ejemplo, las cláusulas contractuales. ¿Cómo asegurar que las cláusulas contractuales son las que luego, las que estaban en esos mails o en esos mensajes de datos que se han transmitido a través de las formas que sean? Bueno, acá viene la unión de la tecnología con el derecho. Cuantas mejores tecnologías tengamos para asegurar autoría e integridad, más difícil será luego que alguien niegue la existencia del contrato o los contenidos de las cláusulas. Para el último he dejado alguna referencia acerca de los contratos con consumidores, porque aquí las exigencias se agravan, ¿no? Porque se aplican no solo las normas de defensa del consumidor, que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor, pero también las reglas sobre los contratos por adhesión, porque por lo general los contratos con consumidores se hacen a través de contratos por adhesión a cláusulas predispuestas. El Código Civil y Comercial regula los contratos a distancia, fíjense, con consumidores. Este es un avance muy importante, esto lo ha hecho también el Código francés, que ha incorporado normas sobre contratos a distancia. Ya no es más contratos entre presentes y ausentes, es contratos a distancia, porque en realidad, si el contrato se celebra, aunque así como entre nosotros nos estamos viendo en el mismo acto, en realidad es un contrato que no es a distancia, es un contrato como si estuviéramos presentes. El problema es cuando están en diferentes lugares y por lo general con diferentes tiempos. Bueno, el Código Civil y Comercial tiene normas muy importantes, no las vamos hoy a profundizar, pero hay que tener en cuenta que en la base de la defensa del consumidor está el defecto de información. Y así como el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya desde su propia, desde 1993 que se sancionó, existe ese deber de dar una información completa, veraz, adecuada sobre los productos, sobre los servicios, sobre los riesgos, sobre... Allí está el centro del de defensa del consumidor, el artículo 1100 del
Código Civil y Comercial nuevamente dice que es obligación del proveedor de dar información completísima sobre lo que se está contratando, sobre todo pues se está contratando a distancia. Y por supuesto los efectos de la publicidad que ya estaban en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor y ahora el 1103 nuevamente nos dice que todo lo que se haya hecho publicidad antes de la contratación forma parte de la cláusula contractual. Todo lo que se prometió debe cumplirse. En el 1106, el Código Civil ratifica que el requisito de la escritura se entiende satisfecho si el contrato con el consumidor contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Nuevamente lo que había dicho la Ley de Defensa del Consumidor, nuevamente lo que había dicho con respecto a acto jurídico, cuando se requiere escritura, que por lo general en todos los contratos se requiere escritura, entonces si está hecho en un soporte electrónico o en una tecnología similar, se considera que la forma está cumplida. Es importante el artículo 1107 del Código Civil, porque dice que además de dar toda la información sobre los productos, se debe dar una completa información sobre cómo se maneja el medio electrónico que se está utilizando para contratar y cuáles son los riesgos que el consumidor tiene al contratar a través de estos medios electrónicos. Es una obligación del proveedor darle esta información. En el artículo 1108, cuando habla de las ofertas por medios electrónicos, recepta esta figura que vimos antes del aviso de recepción. Dice expresamente que la aceptación por parte del consumidor, cuando llega a conocimiento del proveedor, debe el proveedor enviarle un mensaje por el mismo modo en que recibió la aceptación, diciéndole que la aceptación fue recibida y que el contrato ha concluido. Y por supuesto, el gran talón de Aquiles que tiene el proveedor que utiliza estos medios de comunicación electrónicos o digitales es la posibilidad de revocación de la aceptación que siempre tiene el consumidor. Tiene 10 días desde la celebración del contrato o desde la entrega del bien, lo que pase primero, para arrepentirse y declarar para nosotros resuelto el contrato, para otros revocada la aceptación. Y de esto el proveedor debe dar clara información, tanto en sus ofertas como en sus contratos. Dice expresamente que la facultad de revocación debe constar en las cláusulas contractuales en la última cláusula antes de la firma, como diciendo es la cláusula más importante. Eso dice el artículo 1100 y pico, que lo vamos a... Dice que el proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo el documento que presenta al consumidor en la etapa de negociación o en el documento que instrumenta el contrato ubicado como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o del usuario. Y si no se le da esta noticia, no comienza a correr el plazo de los 10 días para la revocación. Hay que tener mucho cuidado con los contratos con consumidores. Porque es lo que está pasando en el mercado inmobiliario cordobés. Se están ofreciendo, y no es que esté mal, creo que está bien, creo que esto es inevitable, es necesario, más en los tiempos que corren. Pero hay que cumplir acabadamente con todas las normas de defensa del consumidor para que esos contratos no se tornen en contratos absolutamente revocables y que luego puedan ser retractados por el consumidor. Bueno, ahí como siempre quedan nuestras modos, nuestras redes a disposición de ustedes. Y ahora sí vamos a la charla con ustedes, que es la parte que más
nos interesa. Macarena, ¿vos vas a leer las preguntas o vamos a abrir micrófonos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo las leo, no tengo problema, pero bueno, que las escriban en el chat. Hay algunos Si hay chats acá alguna de pregunta, vuelta. ¿no? Vamos a ver en el chat, a ver qué dicen. Bueno, no hay preguntas. A ver si tenemos algunas preguntas en el chat. No hay preguntas. No sé si alguien quiere, como dicen, levantar la mano para Ahí preguntar hay una pregunta. A ver, ¿Cómo bueno. se está llevando a cabo actualmente el tema de la firma de los contratos de compraventa? Bueno, precisamente, a ver, eh, desde hoy creo que ha quedado habilitada nuevamente la actividad profesional, por lo tanto, eh, para quienes lo quieran seguir haciendo en papel, lo van a poder seguir haciéndolo en papel. Desde hoy creo que estamos todos los profesionales habilitados. Antes los notarios estaban habilitados para ciertos actos solo vinculados a las llamadas actividades esenciales. Eh, Según tengo entendido, no voy a dar nombres, alguna empresa está trabajando con un contrato con firma digital. La firma digital se obtiene tanto en organismos públicos como organismos privados. Aquí en Córdoba hay empresas que otorgan firma digital. De hecho, quienes tenemos empleados necesitamos tener firma digital, entiendo, para firmar el libro de empleados, no me acuerdo del artículo de la ley de contrato de trabajo. Eh, pero esta empresa lo que estaría haciendo es enviar un contrato firmado digitalmente al comprador, lo muestra a través de su página web, a través, tengo entendido, según la publicidad, a través también de filmaciones con drones, con lo cual se estaría cumpliendo con el deber de información acerca de cuál es el producto que se le está entregando. Eh, pero y quedaría sellado el contrato, concluido el contrato a través del depósito que realiza el comprador, con lo cual habría principio de ejecución del contrato. Me imagino que estas empresas que están trabajando de este modo tienen sistemas avanzados en el sentido de que pueden luego recuperar, primero almacenar toda la información del intercambio de mensajes de datos que hayan tenido con sus clientes. Esto es muy importante. Yo recuerdo, nosotros tuvimos en el estudio hace un año un tema que finalmente no llegó a juicio, por suerte se arregló, en donde una empresa de software estaba proveyéndole a otra empresa de software, quien a su vez tenía un contrato con una provincia, eh, parte del sistema que necesitaba esa provincia, y todo el trabajo que estaba realizando la empresa cordobesa se cargaba a una página web que era un repositorio de todo lo que se hacía. Y se entraba a través, cada uno tenía un acceso a través de un nombre y una contraseña. Es decir, no se trabajaba con firma digital. Cuando se produjo el conflicto, lo primero que hicimos fue que un técnico recuperara de esa página web toda la información, la asegurara de manera de que se pudiese luego reproducir y que se pudiese determinar que esa información no había sido adulterada, y el soporte material en el cual se
almacenó toda la información digital que probaba la relación contractual y el trabajo que se había realizado, quedaba depositado en manos de un escribano, quien además iba realizando un acta junto con el técnico, con el ingeniero en informática que estaba realizando la tarea de recopilación y almacenamiento, eh, detallando todos y cada uno de los pasos que se iban haciendo, cuál era la información que se iba bajando, que se le iba diciendo el ingeniero, por supuesto, y en qué soporte había quedado almacenado esta información. Bueno, esto es lo que debería poder hacer cualquiera de las personas que están queriendo contratar a través de vías electrónicas sin firma digital, ¿no? Eh, la idea es que la información pueda ser recuperada y, y que se pueda determinar de esa información quiénes han sido las partes que se han intercambiado la información o que ha intercambiado la información y que esa información no ha sido adulterada. En un tema que todavía no ha sido resuelto, por lo tanto no puedo dar más datos que estos, en donde se está discutiendo si existió o no existió un determinado contrato de fideicomiso y cuáles eran los términos del contrato de fideicomiso. La prueba central se trata de un envío de un mail por vía de Gmail, en donde en ese mail venía como adjunto el contrato de fideicomiso. Por supuesto, una de las partes negó que, que ese mail hubiese sido enviado por ella y que el documento fuese auténtico y no, decir, primero que dijo que no lo mandó y que si hubiese sido, en todo caso, había sido adulterado. Y la pericia dijo que en este caso, de los mails de Gmail, se puede recuperar, se puede hacer, digamos así, una historia de dónde salieron, hasta dónde llegaron y si sufrieron o no sufrieron cambio, y llegó a la conclusión de que no había habido cambio y que había salido de la casilla de correos de la parte a quien se le quería oponer. Esto es muy importante, Bueno, ¿no? hay Este es el tema varias. del prueba. Seguimos. Sí, dale. ¿Por qué crees que no funcionó la ley de firma digital desde su sanción hasta hoy? Yo creo que es porque no fue necesario, no queda otra. No, digamos, el costo no es mucho, no sé cuánto cuesta, a mí me han llamado ahora para que lo renueve, pero se renueva cada un muy buen tiempo, es decir, e incluso es más, tengo entendido, no lo he visto, pero sí lo he escuchado hace 2 o 3 días a un especialista en Derecho Informático de Córdoba que explicaba que entrando a las páginas oficiales del organismo que hoy administra la firma digital, se puede sacar la firma digital estatal, es decir, sin pasar por una entidad privada, ¿no? Con lo cual, y también en los registros del automotor. Con lo cual sería muy bueno. Luego va a haber que usar software que permitan firmar digitalmente los documentos, los emails o cualquiera fuesen los documentos que circulan. Leía ayer o antes de ayer un muy interesante documento acerca de la prueba de los mensajes de WhatsApp, en donde también es muy posible identificar quién es el receptor, quién es quien emitió y a dónde llegó, porque el WhatsApp está asociado a un número telefónico, con lo cual si se puede entregar esa documentación, esos documentos, le llamo yo, esos instrumentos digitales para su cotejo a través de una pericial informática, que es por lo general cómo se van a dirimir estos conflictos, se va a poder determinar perfectamente quién envió el WhatsApp y dónde entró. Bien. ¿Podría explicar nuevamente cuándo se tiene por recepcionada la aceptación? No hay, digamos, el Código Civil y Comercial dice que
el contrato se considera celebrado, concluido, celebrado, digamos, con la recepción de la aceptación. Y no dice más nada que eso. O con la ejecución de alguna de las prestaciones, ¿no? Pero no ha ahondado, porque no creo que tampoco lo debiera haber hecho, porque con la evolución de las tecnologías, haber dicho de una manera particular cuando se considera que la aceptación ingresó, podría haber quedado rápidamente en desuetudo. Yo lo que dije es que en la ley modelo de comercio electrónico de un citral, que se la recomiendo googlearla y leerla, está en castellano, dice que se considera receptado el mensaje de datos cuando entra al sistema informático, llamémoslo así, no sé si estoy hablando correctamente, al sistema informático indicado por la persona a quien se le envió el mensaje, aunque no lo haya abierto efectivamente, y esto es correcto, porque si no quedaría en manos, por ejemplo, del oferente aceptar o no aceptar la oferta por el mero hecho de no abrir su software de mensaje, de mensajería de correo. Desde el mismo momento en que entró, tiene la posibilidad de conocer la aceptación y desde ese momento se considera celebrado el contrato. Bien. En el caso de que dos socios de una SA deban firmar y certificar firmas en un contrato y están en distintos lugares físicos, ¿actúa uno o dos escribanos de la provincia de Córdoba? Sí, esto lo he visto también que lo están haciendo. Actúa un escribano firmando, bueno, si actúan dos escribanos no hay problema, firma uno frente a un escribano y firma el mismo documento el otro frente a otro escribano. Mientras sea el mismo texto, no hace falta, a mí no me hace falta tener mi contrato de compraventa firmado cuando yo soy el comprador. Yo necesito el del vendedor, porque yo soy el que le voy a oponer al vendedor el contrato diciéndole, usted me vendió. No hace falta que te firmó por mí. Por lo tanto, mientras cada uno tenga luego la firma del otro en el mismo documento, será válido, porque hay dos escribanos que están certificando la firma. No es necesario, me parece, que estén firmando los dos al mismo momento, en el mismo momento. Bien. Ante una presentación concursal digital, que seguramente será legislada y será necesario usar la firma digital atento a la cantidad de procesos que se presentarán, ¿cómo se podrá otorgar validez a dicha presentación digital? No, todas las presentaciones digitales que están realizando, tanto en la justicia federal como en las justicias provinciales, no están firmadas digitalmente. La firma, digamos que la validez se la está dando, que lo estamos haciendo los abogados porque tenemos acceso a través de un nombre y una clave, y eso quiere decir que lo que estamos incorporando, lo estamos incorporando nosotros. Pero eso no es firma digital, eso es firma electrónica, pero tiene plena validez. Eh, Bien. en Rafaela, en la quiebra o en el concurso de Vicentín, es muy interesante, el juez de Rafaela habilitó los pedidos de verificación de créditos digitales, sin firma digital. Se cargan la documentación escaneada, se mandan los documentos escaneados como lo estamos haciendo en Córdoba, ¿no? Y esto se tiene por válido. Y si se tiene por válido, no hay firma digital. Digamos, no. Fíjense ustedes que en la página, los que están usando las páginas
el expediente electrónico en Córdoba, hay una pestaña que dice firma digital. Lo que pasa es que no la estamos usando porque no la tenemos. Pero ahí sí, luego no se podría de ninguna manera negar autenticidad al documento que estamos subiendo. Pero todavía no hay firma digital. ¿Una escritura pública podría ser otorgada a través de firma digital? Para mí, sin ninguna duda, pero tendrían que tener una... En Córdoba no lo van a hacer porque no lo están aceptando, pero ya hay escrituras públicas digitales en Europa, sin duda. Protocolos digitales, bueno, de hecho, fíjense, en las sentencias y también en los decretos que se están dictando en los expedientes digitales y ahora en los, bueno, siguen siendo electrónicos, están firmados digitalmente por el juez y se protocolizan digitalmente, no hay más, no hay más protocolos papel en la justicia de Córdoba. ¿Qué es lo que le da la seguridad de que esa sentencia ha sido dictada por el juez que debía dictarlo y que esa sentencia va a permanecer inalterable? Es la firma digital que le incorpora el juez o los jueces que dictan esa resolución. Esa es la solución. Eso mismo se podría hacer entre los escribanos, pero los escribanos de Córdoba por ahora no están abiertos a esa posibilidad. Prefieren el papel y entienden que los medios digitales no reúnen las características de seguridad necesarias para la tarea que ellos desarrollan. ¿Qué valor tendría a su criterio la presentación de una verificación de crédito en otra ciudad, dada la situación actual, enviada por email, donde el síndico le responde que ha recibido correctamente tanto el escrito como la documentación por ese medio? ¿Alcanza la respuesta? ¿Alcanza la respuesta? Si yo voy a alcanzar la respuesta, no lo sé. Eh, Doctor, sí, no sé habla? si se interpretó la pregunta. Sí, Concretamente, sí, perfectamente. si el síndico te responde que sí, bien. Lo que pasa es que el síndico luego tendrá que presentar toda esa documentación. El síndico no decide, ¿no? Eso luego cada uno de los legajos los revisa el juez. Y tendrá que ver el juez si considera que esa documentación está completa como para que se verifique. El síndico, yo creo que es plenamente válida, ¿no? Más en Perdón. más en estas circunstancias. Y se puede justificar y la documentación, que son facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, perdón el modo, pero bueno, excede un poco la pregunta por chat. Es justamente el concurso de Vicentín. Bueno, pero Vicentín está regulado, hay una sentencia del juez que lo habilita. Pero el síndico a los acreedores no le comunica que puede digamos, presentarla a través de ese medio. Y por lo que vi en un chat posterior, es que aún eso no se ha reglamentado. ¿Usted leyó la resolución? No. Del juez que... Perdón, yo leí la resolución esa, disculpen la interrupción, ¿no? No, estamos hablando de temas... No, al contrario, suma. Nos interesa a todos. Hay una resolución del juez que le ordena al síndico tomar las medidas técnicas. Un reglamento. Sí, de tomar todas las medidas técnicas necesarias para que se puedan realizar las verificaciones digitales. Sí, verificación no presenciales, le llama el juez. Es una resolución del 12 de mayo. La leí. Pero todavía la sindicatura no la ha reglamentado, ¿no? No hubo novedades. Al menos hasta el viernes de la semana pasada yo no había leído nada. Es que deben estar suspendidos los plazos, con lo cual tampoco le causa agravio. No hay agravio para los acreedores. El plazo se vence ahora el 9 de junio y está de hecho suspendido. Y se van a extender nuevamente, ¿no? Pero hola. Algunos ansiosos estamos... ¿Puedo decir una cosa? Sí, ¿quién habla? ¿Me escuchan? Agustina. ¿Cómo están? Agustina, me ¿cuánto? meto también al tema Volati. Me meto al tema Vicentín para decir
acotar algo. Sí está reglamentado y si te comunicas con el síndico, él te pasa vía mail cómo se hace y la página web Claro, donde se lleva a cabo el envío de toda la documentación. la, que es un repositorio en realidad, como un repositorio esa vía web va a servir como repositorio de la documentación digital. Es muy interesante lo que hizo ese juez, pensándolo, no es por nada, pensándolo desde el interior, Exacto. cómo la imaginación y eh, la iniciativa pueden ir sorteando problemas en temas tan graves como estos, ¿no? Porque además Vicentín, no sé si ustedes son acá de Córdoba, pero Vicentín tenía muchas relaciones en Córdoba y ha quedado muchos acreedores en Córdoba y no hay posibilidad ninguna de trasladarse, con lo cual me pareció muy inteligente la decisión del juez de Rafaela, ¿no? En ese sentido. Pero Bueno, sí, acá hay otra pregunta. Gracias. no, por favor. Una persona adquiere por e-commerce un producto, lo paga con tarjeta, luego la vendedora le factura el producto. Posteriormente le pide por email al comprador que le remita una foto del DNI, foto del comprobante de la compra firmado y foto del titular de la tarjeta. Si no lo envía, se anula la venta. ¿Esto es correcto? ¿Debe el comprador realizar lo que le solicita la vendedora? Vamos un poquito más lento porque ¿Quieres me que...? perdí. Sí, vamos de nuevo. Una persona adquiere por e-commerce un producto, lo paga ¿En con qué? tarjeta, Pero perdón, lo compra por WhatsApp, por porque si lo e-commerce. compra, Y pues si puede lo ser. compra en Mercado Libre o en alguna de esas cosas, toda la verificación de los datos de la tarjeta se hace online. Lo ha comprado por un email, bueno, nosotros hemos adquirido un curso en estos días en la Universidad de Buenos Aires y nos pidieron que le mandáramos los datos de la tarjeta. ¿Por qué? Porque no tienen instrumentado un sistema de pagos digital a través de los múltiples modos que hay. Em, Eh, bueno, yo, sigo con esto, sí, la pregunta. la pregunta. Lo paga con tarjeta, luego la vendedora le factura el producto. Posteriormente le pide Sí, por email al comprador que le remita una foto del DNI, foto del comprobante de la compra firmado y foto del titular de la tarjeta. Si no lo envía, se anula la venta. ¿Debe el comprador realizar lo que le solicita la vendedora? Si se hizo online. eso es darle datos sensibles al comprador, al vendedor. Está, está complicado, pero el vendedor estoy seguro que en la tarjeta no le van a acreditar ¿por qué hace esto el vendedor? Porque corre el riesgo de que el comprador luego le niegue la validez del débito, diciéndole que le han utilizado la tarjeta sin su consentimiento. Esto es común, ¿no? Eh, yo no se la daría, pero salvo que sea una persona de mucha confianza. Pero no es lo que está pasando hoy porque se están realizando operaciones de compraventas en sistemas no seguros. Es decir, si yo compro en Mercado Libre o compraba cuando se podía viajar al exterior en Despegar o en cualquiera de estas empresas, nadie me pedía que le mandara una copia de nada. Eso se validaba todo online, ¿no? Con un sistema muy cuidado de los datos, sin perjuicio que alguna vez ha sido hackeado, etcétera, etcétera, pero hay todo un sistema de seguro en donde luego las tarjetas reconocen mal hecho el débito. En este caso en particular hay un problema de inseguridad y un problema de desconfianza de los dos lados. De un lado, del vendedor diciéndole que en realidad no sabe si luego
la tarjeta se lo va a pagar. Y por el lado de quien le está mandando los datos, de que no se lo vayan a usar para otra compraventa o para otro fin. No tiene solución, eso no está arreglado, no hay, están contratando entre personas que no tienen los medios técnicos para realizar este tipo de compras. Más fácil, dígale, mándame las cosas y yo te hago una transferencia bancaria y no por medio de la tarjeta, y ahí se termina el problema. Sí. Bueno, no hay más preguntas. Agustina Balati puso los plazos en Vicentín no están suspendidos, siguen corriendo. El 9 de junio, se acaba el plazo de verificación, es probable que se prorrogue. Si necesitan el número del síndico, paso su mail, agustinavolati@gmail.com. Muy bien, no hay más. Muchas gracias, Agustina. Bueno, estamos. Si alguien más quiere usar la palabra, alguien que haya tenido experiencia en estos temas de comercio exterior, de comercio electrónico, no sé si hay gente de alguna de las empresas que están utilizando, estoy aquí, que están utilizando Doctor Márquez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Quién habla? Axel Smulovich, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Martillero? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Doctor, le quería preguntar qué le parece a usted el tema de los oficios que van dirigidos a los oficiales de justicia y que muchos tribunales los están expidiendo con la firma electrónica solamente. Y bueno, hemos planteado justamente la necesidad que vayan ese tipo de oficios con la firma propia del secretario y del juez, porque al salir ya del sistema del SAC pierde la validez de la electrónica y además la gente que muchas veces no está en el ámbito judicial y cuando vamos a un desapoderamiento se nos complica muchísimo el accionar y también la policía desconoce cómo es ese tema cuando le pedimos la colaboración, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué no lo están firmando digitalmente? ¿Por qué no están yendo los jueces al tribunal? Antes del tema de la pandemia, cuando se implementó el tema del expediente electrónico, había algunos magistrados que sacaban firmados directamente sin firma, con la firma digital propia del SAC, ¿no es cierto? Digamos con la rúbrica, no con la firma, con el nombre. Con el nombre. Que en definitiva quedaba un papel con todo el escrito y sin firma. Sí. No, debería estar firmado electrónicamente. Imagen en ciertos actos de especial gravedad, como podría ser el que vos estás planteando, Axel, ¿no? Un desalojo o un secuestro de un vehículo. Sí, claro, un secuestro de bienes, es muy grave, ¿no? Sobre todo por la responsabilidad de quien lo está realizando, que son los martilleros, que te pueden decir que el documento no es suficiente y que puede tener hasta algún tipo de implicancia diferente, ¿no? Creo que debería Muchas gracias. Únicamente. No, por favor, al contrario, gracias por la pregunta, Axel. No. Bueno, ya estamos, creería. Bueno, ha sido un gusto como siempre. A todos los que seguimos charlando. Hoy no les puedo ver la cara porque no manejo el sistema yo desde mi casa, sino que lo está manejando, como siempre, Macarena Márquez, que es quien lleva adelante casi todo esto que estamos realizando. Así que, como siempre, muchas gracias a ella y muchas gracias a todos ustedes. Y nos seguiremos viendo. Un abrazo para todos. Chao, muchísimas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias.